Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física. Vamos, por favor, a la clase del día de hoy. ¿De qué se trata la clase del día de hoy? Pues es el práctico 3 de física, ¿no? El práctico 3. ¿De qué se trata este práctico 3? De la interpretación de los vectores en el plano. Ya que hemos visto la transformación de unidades, la resolución de triángulos, rectángulos. Ahora vamos a ver qué son los vectores, pero en el plano. ¿Ok? Que ya vimos, pues, ya habíamos visto el teórico de los vectores, pues, ahora vamos a hacer ejercicios sobre esto, ¿ok? Bien, permítanme nada más, voy a enchufar la digitalizadora para poder escribir. Ok. Bien, el ejercicio dice lo siguiente. Nosotros tenemos, o sea, tenemos la magnitud del vector C, que es 8 centímetros. Por favor, no se olviden que magnitud es lo mismo que módulo. Magnitud, para este caso, para este caso es lo mismo que el módulo. Y no se olviden, por favor, que el módulo es lo mismo que la hipotenusa. ¿Sí? Magnitud es igual a módulo, que es igual a hipotenusa. Entonces ya tenemos la hipotenusa, que es 8 centímetros, o el módulo. Y además de eso forma un ángulo de 35 grados con el sentido positivo del eje X. Nos pide determinar las componentes del vector, las coordenadas del vector, los ángulos directores, el vector en función de los vectores base y el vector en su forma de expresarlo en el unitario. Bien, pues bueno, vamos a hacer esto, pero antes necesitamos el gráfico, claramente. Entonces aquí ustedes, como pueden ver, está el vector C. El vector es únicamente y solamente lo que sale desde el origen, es decir, desde acá, y sigue su caminito para acá. Esto es el vector. Pero acá de una vez ya nos han dado poniendo, voy a ponerlo con azul, nos dan ya lo que sería la componente X, CX, que es esto de aquí, ¿sí? Nos dan ya la componente CX, o sea, dibujada, ¿no? No es que nos dan en valor. Y nos dan la componente CI. Ahora usted me dirá, pero Esteban, nosotros no estamos viendo la componente CI donde tú le estás dibujando, sino más bien acá al otro lado. No se olvide que esto es un paralelogramo, y al ser un paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes, o son más bien dicho equivalentes en valor, ¿no? CX lo de azul, CI lo de verde. Ahora lo pondremos por acá, CI. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Sabemos que el módulo, es decir, la hipotenusa, lo que está con rojo, si yo tomo una reglita y se respetan los valores, pues esto debería medir 8 centímetros, ¿ok? 8 centímetros. Y tiene un ángulo de 35 grados desde el eje X positivo hacia el radio vector. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir siempre dato por dato y literal por literal. El primer literal, ¿qué es lo que nos pide? Nos dice las componentes del vector. Entonces voy a poner acá, literal A, las componentes del vector. Bien, no me voy a olvidar que las componentes del vector son tanto Bx como Bi. Perdón, no es ni Bx ni Bi, es C, porque el vector es C. Si el vector es C, pues entonces será Cx y Ci. Cx y Ci, ¿ok? Entonces necesito las componentes Cx del vector, Cx, necesito la componente Ci. ¿Cómo se encuentra la componente Cx o la componente Ci? La componente Cx, como nosotros vemos, es este lado de lo que se forma aquí un triángulo rectángulo. Cx viene a ser toda esta longitud de acá y Ci viene a ser toda la longitud vertical. Entonces, para hallar las componentes del vector, ¿qué vamos a usar?
Aquí ya, como ustedes hicieron la tareita de física, que es de triángulos rectángulos, ustedes saben que solamente tenemos el módulo y un ángulo. Los otros dos lados son desconocidos, ¿sí? Por eso están en rojo. Y si tengo dos lados desconocidos, el teorema de Pitágoras no funciona. Entonces, para este caso, vamos a usar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Usaremos las funciones trigonométricas para hallar las componentes del vector. Si queremos hallar Cx, este es el ángulo de 35 grados. La función trigonométrica que nosotros usaremos para hallar este lado será el coseno. ¿Por qué el coseno? Vamos a usar el coseno puesto que es el cateto adyacente. Entonces vamos a escribirlo por acá. El coseno de 35 grados, lo pongamos con color negro. Coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente. Para este caso, el cateto adyacente es Cx sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Ya nos decía acá que la magnitud del vector son 8 centímetros, o sea, la hipotenusa, ponemos por acá 8 centímetros. Si despejamos nosotros nuestro cateto, lo único que está con rojo, que es Cx, este 8 de dividir pasa a multiplicar al otro lado. ¿Qué nos quedaría? Ya despejada la Cx, pondríamos Cx es igual a 8 centímetros por el coseno de 35. 8 centímetros por el coseno de 35 grados. Finalmente, nosotros pondríamos ya, y necesitamos poner esto en la calculadora, Cx va a ser igual. ¿Cuánto es 8 por el coseno de 35? Se puede usar su... 6.25. Muchas gracias por la participación. 6.55 nos dicen. A ver, entonces nosotros pondríamos acá 6.55 centímetros. Esa es la componente en X, o sea, que de aquí a acá mide 6.55. Ya escribimos encima de Gauss. No importa, a Gauss no le importa. Bien, ahora, nosotros vamos a pasar ahora al cateto o a la componente en Y. Vamos a escribirlo por aquí. ¿Para esto qué usaríamos? Está al frente. Si está al frente, vamos a usar el seno. Seno de 35 grados va a ser igual al cateto opuesto a 35 grados. Opuesto a 35 grados es CI. Entonces lo buscamos por acá. Cateto opuesto, que es CI, sobre la hipotenusa, que todos pues ya sabemos que son 8 centímetros. Luego, despejando CI o la componente en I del vector C, CI va a ser igual. Este 8 centímetros pasó a multiplicar al seno de 35, entonces lo ponemos. 8 centímetros por el seno de 35 grados. Luego, si ponemos eso en la calculadora, tenemos que CI va a ser igual a 8 por el seno de 35. 8 por el seno de 35 es igual a... 4.59. Eso, muy bien, 4.59. Le aproximamos porque estaba a 0.888. 4.59 centímetros. Genial. Ahí tenemos entonces a nuestras dos componentes. Nos pide la componente en X, porque esas son las componentes del vector, la componente en X y la componente en Y. Por favor, recuerden esos valores, por favor, ¿sí? 6.55 y 4.59. Los recordaremos, por favor. Ahora, no se preocupe por copiar. No se preocupe por copiar que yo le paso esto a usted. Sí, yo le voy a pasar esto a usted donde está resuelto paso por paso. Por eso le borro ahorita. Así que no se preocupe. Fíjense, acá yo les pongo
Todo resuelto, ¿sí? Les pongo todo resuelto, pero estoy resolviendo acá con ustedes para practicar con la digitalizadora y otra para que ustedes vayan viéndole paso por paso. Entonces el literal A ya está. Ahora nos pide las coordenadas del vector. Vamos entonces a poner acá literal B, las coordenadas del vector. Bien, necesitamos entonces ver cuáles son las coordenadas del vector. Las coordenadas del vector es expresar al vector en función de, en este caso, el vector C va a ser igual a la componente en X, punto y coma, la componente en Y. ¿De acuerdo? Así es como nosotros lo vamos a expresar. El vector C se representará su componente en X y su componente en Y. Perdón, o sea, su componente en X y su componente en Y. No, sí está bien. Entonces, el vector C, las coordenadas son, ¿alguien me recuerda cuánto era en X, por favor? 6.55 Ya, 6.55, punto y coma, 4. 59. 59. Muy amables, muchas gracias. Y no me olvido de poner las unidades. Estamos todo en centímetros. Y listo, ya estaría resuelto el literal B. ¿Qué, mi amor? Las pinzas. Ay, mi amor, toma. Toma. Chicos, a ver, juegue, juegue. Listo. Seguimos. Entonces, esto era entonces el literal B, las coordenadas del vector. Usted dirá, ¿así de fácil, Esteban? Sí, así de fácil. Lo único que debo tener es el conocimiento teórico. Para eso ya les di el teórico la clase anterior. Avancemos, por favor. No se preocupe que todo esto está resuelto aquí mismo en las filminas, ¿no? Entonces, hemos visto las componentes del vector, hemos hecho las coordenadas del vector, ahora nos toca los ángulos directores del vector. Para hacer los ángulos directores del vector, nosotros vamos a escribirlo por acá, C, ángulos directores del vector. Los ángulos directores del vector, para eso nosotros necesitamos fórmulas, ¿sí? Para eso nosotros necesitamos fórmulas. Y si usted tiene el PDF del teórico anterior, usted va a recordar que para saber los ángulos directores, nosotros hacemos un análisis de los cosenos directores, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la fórmula de los cosenos directores? No, mi machete, acá está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la fórmula de los cosenos directores? Primero necesito separar en alfa y en beta. Generalmente el ángulo alfa es el que se forma con el eje positivo de las X y el ángulo beta es el que se forma entre el eje positivo o negativo y el radiovector. ¿Por qué escribo esto? Para escribir la fórmula. Vamos a escribir por acá arribita la fórmula, ¿ok? ¿Qué nos dice? Coseno de alfa, que es la fórmula del coseno director. Coseno de alfa es la componente en X sobre su módulo y el coseno de beta es igual a CI sobre su módulo, donde alfa y beta son los ángulos directores, ¿ok? Alfa y beta son ángulos directores. Alfa y beta son ángulos directores, ¿ok? Listo, entonces seguimos. Entonces vamos a escribir por acá. Coseno de alfa. Ahora, claro, usted me dirá, Esteban, ¿no es algo innecesario hacer el coseno director, ya que sé que alfa son 35 grados? Sí, pero para que lo observe, ¿no? Para que en algún momento en el que no tenga el ángulo alfa, usted utilice esto, ¿no? ¿Cuál es el coseno de alfa según esto? Es la componente en X sobre su módulo. O sea, la componente en X sería 6.55 centímetros sobre el módulo que son 8 centímetros.
Una vez que nosotros despejemos el ángulo alfa, recuerde que para despejar ángulos, dependiendo de la función trigonométrica que esté, la función trigonométrica pasa al otro lado como a la menos 1, ¿no? Entonces, en este caso, despejamos alfa, es decir, nos deshacemos del coseno. El coseno pasa a ser coseno a la menos 1 de 6.55 dividido 8. Finalmente, si nosotros metemos eso a la calculadora, el ángulo alfa nos va a dar un valor. ¿Qué valor es ese que nos va a dar? ¿Cómo hace? 35.0. Eso, muy bien, muchas gracias. Shift coseno de 6.55 dividido 8, como nos dijo la compañera, es 35.04. 5.04. Ajá, 35.04 grados. Como es un ángulo, son grados. Entonces, mi primer ángulo director son 35.04 grados y coincide. Fíjese, alfa sí son 35, entonces lo de los cosenos directores, de los ángulos directores, sí sirve. Pasemos ahora, por favor, con el coseno de beta. El coseno de beta, ¿a qué va a ser igual? A cateto I sobre C. El cateto I, ¿cuánto valía el cateto I? 4.59 centímetros sobre el módulo que son 8 centímetros. Centímetros y centímetros se simplifican. Y luego vamos a tener que el ángulo beta, el ángulo director beta, ¿a qué va a ser igual? A coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de 4.59 dividido 8. Si nosotros reemplazamos eso en la calculadora, ¿cuánto nos dará el ángulo director beta? 54.98. 39. ¿Ya? 54.90 Sí, le redondeamos. y 9. 9. ¿Ya? Que serían casi Sí. 56 grados, ¿no? A ver. Vamos a poner shift coseno de 4.59. Esto haga la guerra. 4.59 sobre 8. Estos serían 54.98, 99, que inclusive podríamos redondearle esto mismo. Podríamos redondearle esto mismo a... No, no le redondeamos entonces. Ya, no le redondeamos. Podríamos redondearlo a 55 grados, ¿ok? Podríamos redondearlo a 55 grados. 35 grados. Y ahí tenemos nosotros, no corazón, no corazón. No clases, corazón. Bien, 55 grados, ¿no? Entonces, ahí están los ángulos directores. El ángulo alfa, que son 35 grados, que coincide, y el ángulo beta, que son 55 grados. Bien, pasemos, por favor. Entonces, hemos hecho las componentes del vector, las coordenadas del vector, los ángulos directores, y ahora vamos a ver el vector en función de los vectores base. Y esta es quizá la más sencillita de todas. Vamos por acá, literal D. El vector en función de los vectores base. Ahora, debo recordar, por favor, que los vectores base son I y J. Solo que en lugar de puntito arriba de la I y puntito arriba de la J va una flecha. Esos son los vectores base. Bien, entonces para esto vamos a recurrir a una cosa. Siempre, para llegar a los vectores base, tengo que pasar por otro tipo de vector. Voy a pasar por la coordenada rectangular. Por el vector en función de sus coordenadas rectangulares. Bien.
Si yo conozco la coordenada rectangular, voy a conocer después los vectores en función de sus vectores base. ¿Cuál es la coordenada rectangular? Pues la que nosotros ya habíamos hallado. El vector C es 6.55, punto y coma, 4.59 centímetros. Esta es la coordenada rectangular. Si conozco la coordenada rectangular, solo tengo que aumentarle la I y la J para que esté en función de sus vectores base. Entonces, lo que yo debo hacer, lo único que yo debo hacer es decir que mi vector C es 6.55 y, ¿sí? A la coordenada en X le aumentamos la Y y aquí lo que se suele poner es el signo del 4.59. Como es positivo, más 4.59 J. Y mantengo la unidad que son centímetros. Entonces, fíjese, para poderme venir a los vectores base, lo que yo debía hacer, ¿sí? Lo que yo debía hacer es únicamente aumentar I y J a la coordenada rectangular. Y aquí estaría ya mi respuesta, mi vector en función de los vectores base. Bien, solamente aumentamos la I y la J y vimos cuál era el signo que tenía el 4.59. Ahora, estos son papas y estas son peras. No se suman entre sí. Una es I, otra es J. No se van a sumar. Y así nosotros hemos encontrado el vector en función de sus vectores base I y J. Vamos ahora con el último, que es el literal E, que nos habla acerca del vector unitario. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se encontrará el vector unitario de C? Vector unitario de C. ¿Cómo se encontrará el vector unitario de C? Para eso necesitamos una fórmula. El unitario de cualquier vector es igual al vector en función de sus vectores base. Acá se me fue un poquito, a ver. No es el unitario de nuevo. Para sacar el unitario de un vector, lo que usted hace es expresar ese vector en sus vectores base, o sea, el vector en I y en J, y le dividimos para el módulo. ¿No, corazón? Ay, por Dios. A ver. Pero pase acá. No. Entonces todavía no tienes que pasar para acá. Eso. Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. A ver. Decimos, a ver, listo. El unitario del vector C necesita de el vector en función de sus vectores base, es decir, 6.55, esto es punto, y más 4.59, esto es punto, J. ¿Y dividido para cuánto? Para su módulo, que es 8. Pero no hemos terminado ahí. El unitario del vector siempre va a dividir las componentes. El unitario del vector C va a ser igual. Dividimos las componentes. Es decir, 7 puntos. ahora lo vemos. 6.55i dividido 8 más 4.59j dividido 8. Aquí las unidades se simplifican. El unitario es una magnitud adimensional. Adimensional. Es decir, no se mide en nada. Adimensional. ¿Ok? Ok. Seguimos entonces. El unitario de C va a ser igual. Aquí dividimos cada una para 8. 6.55 dividido 8. 0.81. Fíjense, no se suman, sino que se divide la I para el módulo y la J para el módulo. Esto me va a dar 0.818 y
más 4.59. 4.59 dividido 8 nos da 0.573. Sí, 0.573. punto 573. J. Muy bien, muchas gracias. Y lo ponemos entre paréntesis. Como vuelvo y repito, el unitario es una magnitud adimensional. Sí, es una magnitud adimensional, por lo cual, sí, por lo cual esto no tiene dimensiones. Ahora, usted puede hacer el unitario de este método o también puede hacerlo con los cosenos directores. Es decir, usted puede hacer coseno de alfa, o sea, coseno de 35. ¿Y cuánto le va a dar? Lo mismo, ¿sí? Esto va a ser el coseno de 35 grados, que es el ángulo director, y esto de acá va a ser el coseno de 54, ¿cuánto era? 56 grados casi, ¿no? 56, claro. Coseno de 56 grados. Pruébelo, por favor, y Sí, verifique salió lo que... mismo. Ajá, muy bien. Sí, exactamente, muy bien. 90 Los mismos menos 35. Ah, perdón, no es 56, es 55, perdón. Verifique, sí, verifique entonces que salga lo mismo. Sí, salió lo mismo. Eso, muy bien. Entonces, usted tiene dos formas para hallar el unitario. El unitario se hace a través de la fórmula, o a través de los cosenos directores. Usted hace coseno de 35, le va a dar la componente en I, coseno de 55 le va a dar la componente en J. Esas son todas las cosas que usted tiene que saber acerca de el comportamiento de un vector en el plano, ¿no? Obviamente, tampoco se vaya a olvidar que el vector, como ya lo habíamos dicho, el vector poseía tres cosas. Módulo, esto es importante, módulo, dirección. El vector posee módulo, dirección y posee sentido. Bien, no se vaya a olvidar de estas tres cosas también. El vector posee módulo, dirección y sentido. Eso ya lo habíamos visto. Bien, aquí voy desarrollando lo que ya hicimos, ¿sí? Lo que ya hicimos, estoy explicando aquí paso por paso. No hace falta porque ya lo vimos todo, Sí. ¿sí? Ya vimos todo. Ahora vamos a un nuevo ejercicio. Vamos al ejercicio número 3 rapidísimo. Dado el vector f, 4i menos 7j, fíjense, esto está en vectores base. Nos acaba de presentar el vector en vectores base. Los vectores base son la i y la j, ¿no? Todo este vector está en vectores base. ¿Qué nos pide hacer? Pues ahora lo que nos pide hacer es las componentes rectangulares del vector, nos pide hallar las coordenadas del punto extremo, el módulo del vector, la dirección del vector, los ángulos directores y el unitario. Bien, aquí nosotros tenemos el gráfico del vector f. El vector f está en 4 en x, o sea que de aquí a acá midieron 4, y menos 7 en j, o sea que desde acá hasta abajo midieron menos 7. 4 a la derecha y menos 7 para abajo. Y el vector f está acá. Y esto resulta un gran inconveniente. ¿Por qué resulta un gran inconveniente? Porque necesitamos conocer bien los ángulos. Pero primero vamos paso por paso. Literal A. ¿Qué nos pedís en el literal A? En el literal A nos pide las componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Las componentes rectangulares del vector. ¿Qué son componentes rectangulares? Me quedan 10 minutos. Las componentes rectangulares son simple y llanamente saber dónde es X, dónde es Y, pero en forma vectorial. Y esto es bastante fácil porque usted dice, a ver, ¿cómo se llama el vector? Ah, se llama vector F. El vector F va a ser igual a la componente en X, o sea, 4, punto y coma, y la componente en Y. La componente en Y es menos 7. Cierro. Ahí están las componentes rectangulares, pero no me debo olvidar de la unidad de lo que se está midiendo.
Aquí en este caso se están midiendo kilogramos fuerza. ¿Eso es todo, Esteban? Eso es todo. Ahí están las componentes rectangulares. ¿Sí? Algunos libros suelen poner solamente así. Fx es 4, Fi es menos 7. 4 kilogramos fuerza y 7 kilogramos fuerza. Yo prefiero ya matar dos pájaros de un tiro. Realmente la respuesta debería ser esta. Esta de acá debería ser la respuesta. ¿Sí? Fx es 4 kilogramos, Fi es menos 7 kilogramos fuerza. Bien, listo. Entonces, lo que ustedes van a hacer, usted se preguntará, entonces, ¿con cuál nos quedamos? Como la mayoría de libros lo que sugiere es dejarle con la forma de abajo, pues nosotros también le vamos a dejar en la parte de abajo. Esta sería la respuesta, dejarle solo como 4 en X y menos 7 en Y. Así. Y ahora usted dirá, entonces, ¿por qué no dejaste en forma vectorial? Porque ahí tendríamos un inconveniente con el literal B. El literal A ya está. El literal A ya está. Es 4 kilogramos fuerza y menos 7 kilogramos fuerza. Ahora sí, el literal B. Ahora nos pide las coordenadas del punto extremo. Coordenadas del punto extremo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado? Desde el origen, ¿dónde está ubicado esto? Fácil. Ahora sí voy a ponerle como vector. Ahora sí voy a ponerle como vector. Mi vector F está ubicado en 4 en X y menos 7 en Y kilogramos fuerza. Ahora sí vamos a usar la forma vectorial para que no haya ningún inconveniente. No se olvide, el primero era decir Fx está en 4 kilogramos fuerza y Fi está en menos 7 kilogramos fuerza. Esto era para el literal A. Esto era el literal A. El literal B, ahí sí en el literal B lo expresamos como un vector. En el literal C nos pide el módulo. En el literal C nos pide el módulo. Entonces vamos a escribir acá el módulo. ¿Cómo se hace el módulo? Había dos formas. Por teorema de Pitágoras o por funciones trigonométricas. Pero para este caso yo tengo fx, sé cuál es el valor de fx y también sé cuál es el valor de fi. ¿Qué quiere decir? Que tengo dos lados y me falta la hipotenusa. Pues podemos aquí sí podemos usar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. La raíz cuadrada de la suma de fx al cuadrado más fi al cuadrado. Lo escribo en fórmula para que lo vea. ¿Qué quiere decir esto? Que el módulo va a ser igual a la raíz de fx, que es 4, 4 al cuadrado, más fi, que es menos 7 al cuadrado, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16, más 7 al cuadrado es 49. Y la raíz de 16 más 49 son 50, 65, ¿no? 65, si no me equivoco. Y la raíz de 65, si lo escribimos en la calculadora, nos va a dar 8.06. 8. Y 8 por Muy bien. Y conservamos la magnitud que estábamos midiendo, que es el kilogramo fuerza. En todas estas kilogramo. viene, ajá, en todas estas viene el módulo de F, el módulo de F, el módulo de F. Entonces nosotros ya podemos decir que el módulo, no se olviden que el módulo se puede escribir así sin la flecha o entre barritas también, o entre barritas y con la flecha. Yo generalmente estoy optando por escribirle solo la letra sin ninguna otro cachivache. El módulo del vector F son 8.06 kilogramos fuerza y estaría ahí resuelto literal C. Si pasamos al literal D,
que nos pide la dirección ahora. Fíjense, es muy importante que ustedes conozcan la definición de dirección. La dirección, pues obviamente va a ser, ¿sí? Va a ser vista de dos formas. La dirección usted la puede saber de forma geográfica, o también puede saber la dirección en forma polar. Lo que nosotros solemos usar es la forma geográfica para representar la dirección de un vector. Es mucho más fácil. Para saber la coordenada geográfica siempre se debe utilizar el vector, el ángulo que esté más cercano al eje Y. En este caso lo han llamado el ángulo phi. Fíjense, lo ha llamado el ángulo phi. Para esto, para encontrar al ángulo phi, nosotros tranquilamente podemos usar este triángulo rectángulo de acá, este triángulo rectángulo que estoy señalando. ¿Sí? Voy a señalarlo así mejor. Este triángulo rectángulo de acá. Mucho más fácil. Podemos usar este triángulo rectángulo. ¿Qué ocupa este triángulo rectángulo? Este triángulo rectángulo ocupa FI, que es de aquí a acá, a lo de arriba. Esto es FI. Ocupa FX, que sí lo sabemos igual. Entonces lo que nosotros podemos hacer es tranquilamente decir, voy a usar la tangente del ángulo phi. Voy a usar la tangente del ángulo phi. ¿Cómo es la tangente del ángulo phi? Facilísimo. Es cateto opuesto, es decir, fx sobre el cateto adyacente, que es fi. Luego, si despejamos phi, el ángulo phi va a ser igual a la tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de fx. ¿Cuánto vale fx? 4. ¿Cuánto vale fi? Menos 7. Pero para este caso, cuando nosotros estamos haciendo estos ángulos, no le vamos a despejar con ángulos negativos. Le vamos a seguir manteniendo su ángulo positivo, o sea, su cateto positivo. Entonces, el ángulo phi va a ser igual. Vamos a poner esto en la cálculo. Shift tangente de 4 dividido 7. 4 dividido 7. Y eso nos va a dar un ángulo de 29.74 grados. 29.74 grados. Ahora, como nosotros habíamos dicho que íbamos a expresar la dirección, pero en coordenada geográfica, la coordenada geográfica ocupa los ejes cardinales. Esto es muy importante. ¿Cuáles son estos ejes cardinales? Los ejes cardinales son norte, sur, este y oeste. O más fácil de recordarlo es decir que no se sabe. No sé. Todo por la izquierda. No sé. Fíjese. No sé. ¿Vieron? Y así se recordarían más fácilmente. Entonces tenemos norte, oeste, sur y este. Entonces siempre tengo que partir desde el eje de las Y. Desde el sur, fíjense, desde el sur, porque desde acá empieza, se mueve los grados. ¿Qué se mueve hacia el este? Ahora, ¿cuáles son estos grados que se mueve? Desde el sur se mueve 29.74 grados hacia el este. ¿Sí? La dirección geográfica será sur 29.74 grados al este. Si quisiera sacar la polar, tendría que sacar todo este ángulo de aquí hasta acá, que es fácil porque simplemente serían 270 grados más los 29.74 grados. ¿Cuánto es eso? 270 más 29.